Hola, feliz día a todos. Hoy es jueves 25 de marzo del año 2021. Y bueno, vamos a hacer la lectura de este día. Vamos a ver qué tipo de energía llega para ti y cómo, hacia dónde va a estar dirigida esa energía. Para ubicar tu signo cuando te toca a ti, pues aquí abajo vas a tener escrito el nombre de tu signo. También hay una amiga que pone en los comentarios los signos, el minuto de cada signo, ¿vale? Entonces también si vas a los comentarios puedes encontrar directamente tu signo. Bueno, muchas gracias por el like, muchas gracias. Muchas gracias por compartir también porque me puede ayudar muchísimo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué viene para ti, para cada uno de los signos. Voy a barajar las cartas a ver qué nos dicen. He cambiado el mazo de cartas. Jueves 25 de marzo. Entonces vamos a empezar con Aries. A ver, Aries, Aries. A ver qué energía llega para ti para este día. Energías de cambios, muy bien. Ayer también te salían cambios muy importantes, era un cambio radical. Ayer te salía la muerte. Y hoy vuelve a aparecer otra vez un cambio con crecimiento. Puede estar favorecido el día de hoy los viajes, los desplazamientos. Si hay mudanza se va a acelerar. Si hay un trabajo que va a empezar se va a acelerar. Todo va a ser acelerado este día de hoy. Incluso va a ser un día donde puedas expandirte. Puede haber como un crecimiento, puede haber una evolución para ti. También nos habla, claro, está dirigido hacia lo que es el trabajo. Aquí te veo como muy independiente, como ese cambio viene dirigido hacia tu independencia laboral, hacia tu actividad, hacia esa seguridad en ti misma o en ti mismo. Entonces vienen cambios realmente muy favorables y ya empezaron ayer miércoles, por lo que recuerdo, ya empezaron desde ayer los cambios importantes. Puede ser que hagas un viaje y en ese viaje te encuentres con alguna persona simpática. Es una mujer con la que veo que puedes entrar en algún tipo de relación eh, que puede estar relacionada con trabajo también. Esta persona que puede haber conexiones con esta persona para el trabajo. ¿Qué más? Si se trata de una relación sentimental, mira, como te digo, si hay un viaje, puede ser que vayas a ver a esa persona, o puede ser que en ese viaje conozcas a una persona. ¿Okay? Pero veo que sí hay, en la parte sentimental, veo que hay un avance muy favorable para ti. Encuentros bonitos, encuentros con personas que sientes como muy afín a esta persona, que sientes como que hay un reconocimiento. En esta compatibilidad entre tú y esta persona. Hay un reconocimiento, es como que por destino se están uniendo, ¿no? La rueda nos habla de eso, del destino, ¿ok? Y con respecto a la salud, aquí nos dice que tienes mucha energía este día de hoy, estás muy energético, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir con Tauro. A ver, Tauro, que viene este día. Sale el carro, muy bien. Y nos sale la parte, el 10 de oros. Y es muy positiva, es muy bonito este día de hoy para ti también. ¿Ok? Entonces veo que si hay un proyecto
ese proyecto va a ir hacia adelante, va a haber buena influencia para este proyecto que tú tienes, va a haber gente que va a estar apoyándote, ¿ok? Va a haber personas que van a ser una buenísima influencia para ti. Ajá. Nos habla también de las comunicaciones van a estar favorecidos, los viajes van a estar favorecidos, los proyectos van a estar favorecidos este día de hoy. Cualquier proyecto que tengas va a ser muy bueno. Si hay un proyecto de viajar, de desplazarte para ir a una reunión, pues sí, va a ser fantástica y ahí puede ser que conectes con personas que son influyentes, que te pueden ayudar, que te pueden conectar con otras situaciones en tu vida que te interesen. ¿Ok? Con respecto a las relaciones sentimentales hay mucha pasión y puede haber un encuentro con esa persona en una reunión con otros seres, personas, claro, humanos. Entonces veo que está muy, muy favorecido. Y con respecto a la salud, aquí nos dice que también que tienes mucho potencial, mucha fuerza, estás muy potente. No veo que tengas ningún problema de salud, no lo veo, ni siquiera inflamación, porque a veces veo que hay inflamación, pero aquí no veo que haya inflamación, aquí veo que estás muy energético este día de hoy, con muchas ganas de avanzar, de conseguir lo que quieres, con mucho ánimo, ¿ok? Eso está muy bien, porque cuando tenemos buen ánimo, todo es suave y hermoso, ¿verdad? Sí. Con respecto al dinero también, puede ser que vayas hacia algo que te va a producir ingresos, ¿ok? Y bueno, esto es todo. Vamos a continuar con Géminis. Bueno, Géminis, aquí nos dice que puede ser que empieces con una relación. Posiblemente haya una relación con quien estés entablando algo, un comienzo, porque veo que hay algo que empieza, pero ese algo sí ves que hay resultados, pero son lentos. Sí te da estabilidad, pero es algo constante y lento. No es una cosa así como un fuego que se enciende y luego se apaga. No, esto es algo que continúa, que sigue, que avanza, Géminis. ¿Ok? Si es de dinero, pues sí, hay un dinero, hay ingresos que vienen poquito a poco, pero sí llegan cada día o cada mes o cada quincena o cada semana. Veo que hay algo hay una realización material interesante, pero que no es algo exagerado o extremo, no, es algo moderado, ¿ok? Pero constante, eso. ¿Ok? Puede ser que vayas a empezar un trabajo de cero, que no sabes cómo va la cosa, pero poquito a poco vas a ir incrementando tu sabiduría, tu inteligencia va a estar de relieve ahí para conseguir lo que necesites, para conseguir avanzar donde quieras avanzar. Bueno, yo lo veo positivo. A lo mejor es un cambio, porque veo que sí que puede haber un cambio, porque la muerte nos trae eso, una transformación, pero es una transformación que se dirige hacia tu propia estabilidad. Entonces no veo problemas con esta muerte que nos aparece hoy. Lo único que te digo que tengas cuidado con tus huesos, sobre todo en la cabeza, los golpes en la cabeza. Mucha atención con los golpes que puedas tener. ¿Ok? Y bueno, vamos a seguir con Cáncer. A ver, Cáncer, ¿qué viene para este día jueves 24? Cambio repentino nos está diciendo aquí. Es como que si hay algo como que ha empezado o que está empezando para ti, Cáncer, que sientes como que es lo que tú has soñado toda tu vida, que esto es lo que tú querías. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, pero veo que hay algo del pasado que viene, que aparece, y eso hace que en ti haya una movida, un movimiento interno. Tus sentimientos se mueven con esto que cambia, y con esto que vemos que viene del pasado. Es como que te sientes como renovado, ¿ok? Que bueno, que te hacía falta tener ese sentimiento, esa experiencia. Si es un trabajo, te digo, que tú has soñado a lo mejor mucho tiempo atrás tener ese ascenso. Puede ser que este día jueves, aparezca ese ascenso. Si se trata de la vida sentimental, mira, aquí yo veo que hay un perdón con alguien que tiene que ver contigo de hace tiempo. A lo mejor es una pareja, a lo mejor es un hermano, una hermana, un familiar, pero veo que hay una reconciliación con esta persona, que puede ser una expareja también, pero hay una reconciliación este día.
Entonces es un día de perdón, es un día de reconciliaciones con cosas del pasado o con personas del pasado. Hay reconciliaciones, ¿ok? Y con respecto a la salud me dice que hay una recuperación favorable para ti. Y bueno, vamos a continuar con Leo. Leo, nos sale la luna, aquí nos habla de los sueños, de la ensoñación, de la intuición, de la fantasía, de los ciclos de la luna que nos traen altibajos también, ¿vale? Entonces ese altibajo puede estar marcando la melancolía por algo del pasado, con un sueño que tengo del pasado, de lo que, no pude, que pude haber hecho o no hice, pero cosas que están revolviéndose o moviéndose, removiéndose del pasado, ¿ok? De la infancia, de la familia. Aquí también veo que para algunos puede estar un enfoque muy grande para mantenerse en esas costumbres que tienes, que vienen de tu infancia. Tus costumbres familiares es como que van a estar de relieve también aquí. Veo va a ser un día realmente armonioso y sobre todo con la familia, con los allegados, con las personas con quien te relaciones, va a ser muy armonioso. Cualquier problemita se va a neutralizar, no va a tener tiempo, no va a tener chance de meterse ahí y estropearlo, no. Va a ser un día donde vas a estar como en calma, satisfecha o satisfecho. Puede haber incluso una salida nocturna este día. En el trabajo, mira, también veo que en el trabajo el público, la clientela te van a beneficiar, porque aquí veo beneficios, veo mucha armonía dentro de lo que es el trabajo. Si no es o no estás trabajando de cara al público, pues aquí nos dice que si hay muchos compañeros donde estás trabajando, pues aquí el ambiente va a estar muy relajado, muy agradable. ¿Qué más? Bueno, estarás muy intuitivo o intuitiva. Estás presintiendo las cosas que sí. Y atención a los sueños porque también nos habla esto de los sueños. Y si se trata de la salud, aquí nos habla así de la melancolía, pero realmente no veo que tengas problemas. No, este día de hoy no veo melancolía de nada. Porque si se asoma la melancolía, algo va a ser como, va a cortarla para que no continúe. Entonces se va a neutralizar esa melancolía. Con cualquier acto, con cualquier palabra, es como que te sacan de ese estado. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que hay para ti, Leo. Vamos a seguir con Virgo. A ver, Virgo, ¿qué viene para este día de hoy? Nos sale la fuerza. Virgo, es un día donde puede haber una relación, un romance, un comienzo de una relación, de una alianza. Es un día que las relaciones van a estar favorecidas realmente. Entonces puede ser un día donde empieces con un amante, con un novio. Es un día donde las relaciones van a estar favorecidas porque esta carta es muy positiva y esta también. Pero veo que como que hay mucho apego también en las relaciones que ya tienes, si es tu pareja, o si es tu madre, o si es tu padre, pero hay un apego hacia esta persona, ¿vale? Pero es sano, no veo que haya problemas aquí de nada. Si se trata de trabajo, aquí nos dice también, la fuerza es una carta muy positiva. Entonces, como esta la acompaña y también es positiva, pues mira, dentro del trabajo puede ser que contactes con alguien más y ese alguien más te va a ayudar a encaminar lo que tú quieres, a lo que tú proyectas. Esa persona puede ayudarte a eso. Y con respecto a la salud veo mucha fortaleza física, no veo ninguna dolencia, ningún problema, yo te veo como en forma, ¿ok? Puede ser que estés o que vayas a empezar a hacer algún tipo de ejercicio o caminar o algo veo que puedes empezar a hacer también de esa índole, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir con Libra. A ver, Libra, que viene para este día de hoy. Mira, está la estrella, que en la estrella está tu planeta regente, que es Venus. Bueno, aquí nos habla de la confianza, la estrella nos habla de la fe, nos habla de la esperanza, de las promesas. Y sí que puede haber una promesa interesante de alguien que quiere ayudar, que quiere apoyarte, que quiere servirte de guía, guiarte hacia el éxito, porque veo que vas a tener contactos o personas interesantes que te quieren, que van a ayudar a que tú despegues,
hacia donde quieras despegar. Si se trata de relaciones sentimentales, pues bueno, puede ser que esas personas o esa persona te conecten con ese amor especial, ¿ok? Pero veo que el día de hoy va a ser muy bonito porque te vas a sentir cuidado, protegido, guiado y apoyado, sobre todo. Veo apoyos que vienen para ti. También veo que puede ser un día de éxito. Y te digo que puede ser que si te deben dinero, pues aquí te dicen, te prometo que te lo va a pagar. Te prometo que va a ayudar a que esa persona te pague. Te prometo, porque hay promesas aquí, promesas para que tú te sientas mejor. Entonces acepta esa ayuda, ¿ok? Y con respecto a la salud, bueno, la estrella nos habla de que puedes recuperarte de cualquier malestar que tengas. Aquí lo que veo es que puede ser que si estás en verano a lo mejor y estás en un sitio de trópico, pueden haber picaduras. Entonces eso también podría haber. ¿Ok? Y seguimos con Escorpio. A ver qué viene para ti, Escorpio, este día jueves. Mira, pueden haber problemas. Pueden haber como malentendidos, pueden haber, tú estás con una energía un poco potente. Aquí vienes como con, cuidado con la ira, porque la ira, de donde realmente estaba leyendo del maestro que dice, el miedo es un puente hacia la ira y la ira es un puente hacia la destrucción del ser. Entonces cuidado con las rabias, hay que moderar un poquito ese carácter, porque a veces puedes estar muy explosivo, y aquí veo que puedes estar explosivo, ¿no? O agresivo, porque veo agresividad aquí, pero esta agresividad en este punto es buena, ¿sabes por qué? Porque aquí veo que pueden haber obstáculos, pueden haber problemas, pueden haber interferencias de cosas que a lo mejor no estás de acuerdo o no te gustan o no quieres saber nada de eso. Pero veo que vas a tener el poder que te lo va a dar que tenemos aquí, el poder para vencer, para quitar del medio cualquier problema. Si vas y te dicen, bueno, esto no te lo vamos a dar, bueno, vas a tener a la energía del diablo para poder solucionar. Vas a hacerlo por las buenas o por las malas. Esto es lo que nos dice el diablo. Lo voy a conseguir por las buenas o por las malas. Habrá unos pensamientos de enfocarte en el problema y solucionarlo. Eso es lo que veo, que tu mente va a estar muy aguda y vas a ver claramente dónde tienes que manifestar tu poder. ¿Ok? Veo mucha agudeza de tu parte, mucha inteligencia también, porque esta energía también nos habla de inteligencia, pero de mucho poder. ¿Qué más? En las relaciones sentimentales, mira, puede ser que hayan discusiones, que hayan malentendidos con esta persona que quieres y que te quiere, y bueno, puede ser un poquito borde en tus formas. Es como que, bueno, aquí te está imponiendo, tú por delante. Esto. Y con respecto a la salud, aquí nos está hablando de algún tipo de infección, algún parásito, hongos, cortaduras, que te salga sangre, cortes. ¿Ok? Pero bueno, esto es lo que hay. Mira tu ascendente, porque a lo mejor te aclaras un poquito más. Y bueno, vamos a continuar. Oh, no puse Escorpio. Mal asunto, ¿no? No me salté Escorpio. Escorpio, para quien esté buscando Escorpio, tienes que echar un poquito para atrás para que lo tomes desde el principio, ¿vale? Porque se me olvidó poner el nombre, ¿ok? Lo siento. Bueno, vamos a seguir con Sagitario. Entonces, bueno, Sagitario, aquí, este día de hoy, jueves, mira, sí que pueden haber cambios inesperados, porque veo que hay cosas que aparecen que tú no las habías tomado en cuenta, pero hay algo que, hay un cambio, hay un giro, ¿ok? Y ese giro puede estar tocando, te puede hacer sentir en conflicto porque hay un giro, realmente hay un giro.
¿m? Y te puede hacer sentir un poquito inseguro, un poquito como en conflicto entre lo material y lo espiritual, ¿ok? Entonces, bueno, si se trata de trabajo, veo que hay conflicto. A lo mejor el conflicto es que tú estás haciendo tanto y no estás recibiendo lo que estás esperando, o el resultado que estás esperando no es lo que tú querías, ¿vale? Entonces, pueden haber conflictos por cambios, ¿ok? El loco nos habla de eso, ¿sí? De cambios, de lanzarse a la aventura sin tomar precauciones de nada. Entonces hay que ser precavido, hay que ver qué es lo que yo quiero, no lanzarse de buenas a primeras sin tener realmente la conciencia de que lo que viene puede estar bien para ti. Puedes tener un colchón donde puedas caer y no te hagas daño, ¿ok? Porque veo que puede haber impulsividad de tu parte. Puede ser que haya impulsividad. Y claro, hay conflictos. Y con respecto al dinero parece que está más enfocado el conflicto con respecto a esta situación, pero es solamente hoy. Mañana seguro que es diferente. Con respecto a las relaciones sentimentales, mira, aquí también no va a ser diferente, aquí también hay conflicto, ¿vale? Porque es como que a lo mejor no hay compromiso de tu parte o no hay compromiso de parte de la otra persona, porque el loco no se compromete. El loco hace las cosas como le da la gana y es muy libre. Entonces esto es lo que veo, que hay una energía de hacer lo que te dé la gana sin pensar, sin previamente estructurar lo que quieras hacer. Entonces, si hay un resultado negativo es porque no has puesto las cosas claras de un principio. Te has lanzado a lo loco, ¿vale? Entonces, bueno, el resultado también no es tan favorable, ¿vale? En la salud nos habla de desequilibrio. Ese desequilibrio a lo mejor puede ser que tengas daño en un pie y estés caminando un poco cojo, renco. O en un brazo también puede ser que tengas un daño en un brazo a nivel físico y eso también te hace sentir desequilibrado, ¿ok? Pero veo que sí hay algún tipo de desequilibrio en ti este día de hoy porque esa impulsividad no es normal, ¿no? En ti. Ser impulsivo no se caracteriza Sagitario por ser impulsivo, ¿no? Y bueno, esto es lo que hay para ti, Sagitario. Y seguimos con Capricornio. Capricornio. em, bueno, nos dice que hay energías que vienen para ser prudente, para hacer las cosas con calma, con serenidad, muy estudiadas. Todo lo que quieras hacer tiene que ser como muy estudiado. Nos habla la sacerdotisa también de secretos, de cosas que no se ven, que están ocultas. Y esto que está oculto puede ser tus pensamientos, que tengas pensamientos negativos, que tengas pensamientos de que te está traicionando alguien, de que alguien no te está diciendo toda la verdad. Y eso incluye el trabajo, incluye las relaciones sentimentales, porque incluso podría haber en las relaciones sentimentales algún romance oculto de tu parte. Puede ser que sí, que haya esa persona que tienes un amante y bueno, está ahí, pero sientes que ese amante no está siendo del todo sincero, ¿vale? Si es una relación que tienes, bueno, es como que también lo mismo, es porque la sota de espadas nos habla de eso, de la traición, de los pensamientos negativos, de, de la impulsividad también nos habla esta carta. Pero bueno, esto es lo que te vas a tener que enfrentar, pero te vas a enfrentar con calma y vas a enfrentarte y buscar la solución a ese problema, porque te veo que buscas la solución y puedes encontrarla también, ¿ok? Entonces esa traición puede ser en el trabajo, puede ser en una relación sentimental, como ya lo dije, ¿ok? Pero bueno, puedes encontrar tú la solución. Usa tu sabiduría, haz como uso de esa parte que tienes sabia, centrada, constante. Haz uso de esa sabiduría para neutralizar esto que tenemos aquí, esa negatividad, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir con Acuario.
Acuario, estás teniendo unas rachas muy lindas. Desde la semana pasada veo que ha cambiado y ha empezado una energía muy positiva. En momentos puede haber algo que hayan bajones, pero te digo que están llegando energías muy favorables para ti. Este día jueves también, si hay una relación sentimental, pues es correspondida. ¿Ok? También nos está diciendo que puede haber un comienzo de una relación sentimental. ¿Ok? También. Nos marca también el éxito económico, monetario. Nos marca eso, que hay éxito, que hay un triunfo a nivel material. La emperatriz nos habla de que se abre la vía de la abundancia y por lo que veo sí se va a abrir la vía de la abundancia para ti. Los amores correspondidos también nos habla de ella, de eso la emperatriz, ¿ok? Y bueno, es un día favorable. Puede ser que empieces un trabajo, puede ser que hoy sea un día donde tengas beneficios materiales interesantes, ¿vale? Que pueden venir por trabajo o por otras fuentes, pero veo que hay un comienzo muy interesante a nivel material y económico y relaciones también. Y con respecto a la salud, la emperatriz nos habla de agotamiento nervioso. Entonces pon atención porque a lo mejor estás como muy estresado porque quieres conseguir hacer esto y esto también. Entonces tantas cosas te puedes confundir y las cosas a lo mejor no salen como tú quieres. Entonces una cosa, después la otra y después la otra. Terminas una y empiezas otra, pero no quieras hacer muchas cosas al mismo tiempo porque ¿qué va a pasar? Que te vas a poner tensa o tenso, nervioso y eso, bueno, te va a afectar también, te va a agotar. Y bueno, vamos a continuar con Piscis. Bueno, aquí se nos sale la torre. Pero bueno, esta torre que está aquí, sí puede haber pérdidas económicas para algunos, podría haber alguna pérdida. Pero igualmente, yo te digo que yo lo veo más como que esta torre en este caso, porque la torre puede tener un sentido catastrófico donde hay pérdidas, donde hay destrucción, donde hay despidos, pero en este caso no lo veo, porque te sale este 9 de oro que es muy positivo, es como que hay satisfacción, tienes medios. Para que madure lo que es tu situación económica, para que crezca lo que es tu situación económica. Y lo que veo es que estás haciendo eso, estás restaurando tu economía. Estás restaurando a lo mejor un trabajo, estás volviendo a acomodar las piezas que se han destruido, que se han roto, estás volviendo a recuperarlas. Si es el trabajo, pues veo que puede haber esa satisfacción de tu parte donde algo que falló, tú puedes volver otra vez a empezar y que salga bien. A lo mejor vas a empezar un trabajo hoy porque ya te han despedido de ese trabajo, pero vas a empezar en otro donde sí, vas a tener mucha sabiduría, mucha inteligencia y vas a ser muy capaz del trabajo que estás buscando, que estás haciendo, pero vas a tener que empezar de abajo. No vas a empezar desde arriba como a lo mejor en el otro ya tenías cierto estatus, en este no, en este vas a empezar desde abajo. Pero igualmente va a ser satisfactorio para ti porque vas a tener la madurez para enfrentarte a eso. Eso es importante. Si se trata de las relaciones sentimentales, pues sí, es lo mismo. Puede ser que estés tratando de volver a recuperar todo eso que había entre tú y esa persona. Bueno, voy a tratar de recuperarlo. Porque en este caso veo que hay algo que está levantándose otra vez. ¿Ok? Con respecto a la salud, aquí nos habla del hospital. Puede ser que vayas al hospital para un examen clínico. También la torre puede hablarnos de la cárcel. Puede ser que vayas a la cárcel a visitar a alguien. También podría ser, ¿ok? Pero de todas, aquí nos está diciendo que hay una reconstrucción para lo que sea que estés haciendo, para lo que sea que te toque, si es de dinero, si es de trabajo, si es de relación, hay una reconstrucción, ¿ok? Y bueno, esto es lo que hay para ti, Piscis. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.